Amigos y amigas, muchas gracias por seguir ahí. Y ahora le damos lugar al último bloque de nuestro programa preferido. Viene siendo un programón y Viene siendo un programón. bloque no va a decepcionar. Así que le damos la bienvenida a Lu, a nuestra periodista favorita. Bienvenida, Lu. Vamos a... Y hoy nos trajo una invitada increíble. Sí, sí, que ya la están spoileando. Ya la están spoileando, que está acá al lado. Bueno, esta vez decidí que siempre vinimos con científicos, que es algo más de lo que estamos acostumbrados acá, pero el 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad y pensé que estaba bueno sumar tema salud y entonces le invité a Virginia Busnelli. Muchas gracias por haber venido. Hola, Hola. gracias por invitarme. Virginia es médica, especializada en nutrición y hoy es la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. Así es. Así que una voz autorizada. Hola a todos. Le damos la bienvenida ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias por sumarte, por cancelar la agenda. Un placer, un placer. Bueno, me parece que para empezar, me gustaría que definas qué es la obesidad, para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces una persona gorda, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es más que eso? Ay, me quiero morir cuando dicen persona gorda. Pero dicho, perdón. vamos, voy a aprovechar. Empezó que- polémica. Lu. Vamos a aprovechar que estamos todos juntos para que yo les haga una pregunta a ustedes antes de definirla. Por ejemplo, cuando hay una hepatitis, se enferma el hígado. Ujú. Cuando una persona tiene conjuntivitis, se te enferma el ojo. ¿Qué se enferma en un paciente con obesidad? A ver, vamos, Todo. pongan el relojito. Todo. Y la presión arterial. No. Ok, mal, lo mío. Bu. Vamos, a ver. Colesterol. Más rápido, que esto es streaming. El estómago. No. No, hay un desbalance. ¿Qué se enferma? ¿Qué órganos se enferman los pacientes con obesidad? Bueno, El ninguno puntual. muchos. corazón. Es todo. No. Bueno, ya está. Me Perdieron. No. Perdieron. No, El cerebro. el me tiran hígado. allá. Tampoco. Vamos, chicos, vamos. Pónganle garra. Bueno, Se perdieron. me acaban los órganos que conozco. Esto quiere decir que hiciste muy bien en invitarme, porque la gente necesita información. Lo que se enferma en los pacientes con obesidad es el tejido adiposo. La grasa corporal que nace en la mayoría de las personas como un tejido de sostén, Ujú. como un tejido que protege de los órganos, de los golpes, como un tejido para almacenar en el caso de que tengamos de sobra y para usar la energía en el caso de que nos falte, porque tenemos una hambruna, estamos en una guerra, está especializado en eso, y para controlar o regular la temperatura corporal. Esas son las funciones normales del tejido adiposo en toda persona cuando ese tejido adiposo, cuando nacemos, Ujú. ¿sí? El problema es que a algunas personas ese tejido adiposo se le enferma. Se vuelve loco, nosotros decimos se vuelve disfuncional, pero para que la gente lo entienda podemos decir que adquiere funciones que no son normales, ¿sí? Lo difícil es encontrar, les voy a decir cuándo, y empieza a producirse una enfermedad que se llama adiposopatía, Ujú. enfermedad del tejido adiposo. Es mucho más descriptiva esa forma que obesidad. Sí, O sea, se lo entiende lo qué primero es que lo que tenemos está. que hacer es cambiarle el nombre. Claro. Sí. Claro, bueno, Totalmente. Vamos De a poco. de a poquito. Primero vamos a tratar de entenderla. ¿Qué le pasa a este tejido adiposo? Este tejido adiposo, por un montón de causas, no porque comes mucho y te moves poco nada más, por un montón de causas, porque puede pasar que te dieron un fármaco y ese fármaco te hizo aumentar de peso, puede ser que vos tengas una enfermedad genética, puede ser que tengas una enfermedad endocrinológica que cursa con exceso de peso. Hay un montón de causas, no nada más el pecado Moverse capital poco y de la comer gula. mucho. Claro. ¿Sí? Que lo vamos a charlar ahora, todo lo que tiene que ver con el estigma. Se vuelve loco, se confunde y empieza a tener funciones que el tejido adiposo normal no tiene. Ujú. La primera es que cuando empieza a crecer ese tejido adiposo, porque generalmente lo que pasa es que empieza ese tejido adiposo tiene células adentro que se llama adiposito, y ese adiposito tiene la capacidad de guardar grasa. Entonces, empieza a guardar grasa, guarda, imagínense una bolsita, guarda. Y ya se convierte en una célula que no es el adiposito normal. Mm. Entonces, el sistema inmune, que es el que está permanentemente ahí
sargenteando para ver si entra algo al cuerpo que no es normal, y que si entra algo que no es normal va y lo ataca, dice, che, ese adipocito no es tan normal. Con lo cual el sistema inmune se aprende, va y lo ataca. Cuando va y lo ataca, el adipocito dice, ah, este me quiere atacar, yo me defiendo. Y empieza a liberar millones de sustancias inflamatorias. Con lo cual lo primero que hace el tejido adiposo es convertirse en un órgano inflamatorio. Pero perdón, me hace pensar en una enfermedad autoinmune, pero... Para. Ah, Tiene algo que un ver? toque de Ah, mira. inmunidad. ¿Por qué se morían más los pacientes con obesidad en el COVID? Porque tienen una inflamación crónica de bajo grado muy complicada. Ese es el primer punto. Lo segundo que pasa es que se convierte en un órgano que produce hormonas. Esas hormonas son un montón, tienen todas nombre de Cruella de Vil. Todas tienen nombre, resistina, binfastina, todo nombre de me vas a hacer Mala. engordar. Esas hormonas van al cerebro, dan más hambre y anulan la saciedad, con lo cual los pacientes que tienen exceso de peso categóricamente, sintomáticamente sienten hambre, no Claro, porque es un síntoma de la enfermedad. mirá la vaga esta, quiere Claro, comer. Claro, tiene total. ansiedad, está Exacto. ansioso y está aburrido. y Está come. loquita y quiere comer. Mm. Con lo cual hay una desregulación del hambre hipotalámico. Después hay un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, esos son como dos de los factores principales. Y bueno, y a partir de ahí empieza toda una desregulación endocrina y inmunológica. Y el tercer punto, y el más importante, es que esa bolsita guarda grasa, y en un momento no aguanta más, ¡pum!, se rompe. Toda esa grasita sale a la circulación, va a la sangre, gira, y se tiene que ir a poner en algún lugar. Va al hígado graso, va al corazón, enfermedad cardiovascular, va al músculo, y ahí se produce la estatosis del músculo, y así se empieza a depositar en el cerebro, con lo cual esa persona empieza a cambiar desde lo conductual. Bueno, y eso se llama lipotoxicidad, es decir, se produce la toxicidad de todo el cuerpo porque hay grasa en lugares donde no tiene ¿Y que eso en haber. qué momento? ¿Cuando hay un punto en el que se explota? ¿O Bueno, para cada persona es eso es diferente? lo complicado, por eso nos peleamos tanto para definir la obesidad. Es una gran pregunta, es la pregunta del millón. Ah, mira. Porque, bueno, ¿cómo hacemos para medir? Individualmente, los que somos expertos, podemos ver un paciente y ya con la corpulencia, porque esta es una enfermedad que tiene un signo principal y un síntoma. El síntoma ya lo aprendieron, ¿cuál es? El hambre. Y el signo, lo dijiste vos, es la corpulencia aumentada. Entonces, si vos ves un paciente con Parkinson, lo mirás y te das cuenta que el paciente tiembla. Ese es el signo, ¿no? Pero sí, ay, qué tembloroso, este es un ansioso bárbaro, Claro. ¿no? Con el paciente con obesidad, sí, vos lo ves grandote, con exceso de peso, decís, este no se mueve, come un montón, es vago, ¿no? Bueno, lamentablemente eso es estigma y es lo que se produjo a lo largo de los años por desconocimiento de que esto es una enfermedad crónica y de muy complejo manejo. ¿Y no hay ningún parámetro del cual se pueda medir algo, alguna Bueno, cosa? usamos el índice de masa corporal. Claro. Todo el mundo lo critica, yo lo valoro mucho. ¿Por qué lo valoro mucho? Porque Explica qué es el el índice de masa corporal es un cociente, ¿sí? Es decir, haces una división y en la parte de arriba pones tu peso dividido tu talla por tu talla. Es decir, lo que medís al cuadrado. Y eso te da un número. Entonces, menor a 25 está todo ok, entre 25 y 30 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. ¿Qué necesitas para calcular el IMC? Una balanza y un altímetro. Con lo cual, cualquier persona que tenga peso y altura puede sacar el IMC. ¿Esto por qué es valioso? Porque quiere decir que lo puedes hacer en un consultorio en Chubut, o lo puedes hacer en un consultorio en Recoleta, o lo puedes hacer en La Rioja, tranquilamente. Total, no de la necesita misma ningún puedes forma. hacer equipamiento móvil, especial lo ni puedes nada Hasta en tu particular. casa te lo Sí. puedes hacer, digamos. Totalmente. Para sacar el el índice. problema es que no existen adecuaciones según sexo, diferencias de escala para hombre, para mujer, para una persona caucásica, para una persona sudamericana, sudafricana, un australiano. No hay diferencia para las diferentes razas, sexos u edades, claro. ¿no? Claro. Por supuesto, estamos hablando siempre del adulto. El mundo de los niños es un poco más complicado. Entonces, para mí resulta valioso porque
Si bien lo que tiene, que no está tan bueno, es que cuando vos ves el peso, no te dice cuánto es músculo, cuánto es grasa. Una persona puede tener peso aumentado porque es un jugador es un levantador de peso, porque Sí, hace sí. sumo. Pero normalmente una persona con exceso de tejido adiposo también tiene aumento de la circunferencia de cintura, con lo cual si Claro, vos se al puede hacer IMC, ¿cómo es? Antropometría. vos podés Antropometría hacer también. una antropometría, por supuesto, y hay muchas técnicas más, pero Sí. nosotros tenemos que pensar algo que todos Lo los puedan. médicos puedan usar. Estamos Claro. hablando de una enfermedad que es la más prevalente del mundo casi, con lo cual tendríamos que pensar que la herramienta la tenga cualquier médico. Y la antropometría no la sabe hacer cualquiera, Claro. no todo el mundo tiene las herramientas, pero si vos le agregás a la balanza y al altímetro el centímetro y medís el perímetro de cintura, podés tener una noción de qué situación tiene ese paciente con respecto a lo que es antropométrico. Pero si a eso le medís los factores inflamatorios en la sangre, le medís la eritrosedimentación, la proteína se reactiva, las plaquetas, cosas que se alteran, les medís el colesterol, la insulina, la glucemia, para Claro, que en evaluar definitiva son todas las cosas que afectan a la enfermedad. Claro, Ujú. le pedís una ecografía para ver hígado graso. Claro, ves todo, ves un todo. Claro, cuando al paciente lo tratás de manera integral, que es el real paradigma que necesita la medicina, y no solo el orgánico, no olvidarse de las emociones. Los pacientes con obesidad son pacientes que sufren mucho, que cargan mochilas y años de culpa cuando no es culpa del paciente. Claro, a ver. Sí, porque claro, vos nadie se estás- siente culpable por una gripe. Claro, total. Yo me resfrié y no digo, hoy Sí, hoy me no, ¿cómo resfrié. soy? No solo Es que eso, no está vos, tratado vos así tenés como enfermedad. hipertensión, Sí, y vas tampoco, al médico, sí. decís, ¿tenés que tomar la pastillita? Ni muti. Con Sí, tal de sí, no claro. tener el ACV, empezás a tomar la pastillita. Sí, Ahora sí, me obvio. dicen, necesitas tratamiento farmacológico para la obesidad. No, yo tengo que poder solo. No, bueno, claro. ahí hagamos un paréntesis. Dos cosas. Primero, se me ocurre el tema de... Evidentemente no está enfocado en la sociedad como una enfermedad, aunque a veces se dice, pero no se comprende esto que vos No se explicaste comprende. recién. ¿Y por qué está aumentando? ¿Por qué hay tanta obesidad? Si es algo que puede ser orgánico, genético, ¿por qué aumenta? ¿Tiene que ver con el estilo de vida? Me imagino que sí, obviamente. Mira, Pe- es una enfermedad multicausal. Yo quiero contarles que las cifras crecen exponencialmente, que los pacientes que antes tenían sobrepeso hoy tienen obesidad, que se diagnostica cada vez a edades más tempranas, y que cada vez existen complicaciones también a edades más tempranas. Vi que el año pasado el UNICEF sacó un informe que decía que por primera vez en la historia los chicos, los niños hay más obesidad que malnutrición. Exacto, Claro. Tremendo. exacto. Bueno, seguí que te interrumpí. Son cifras, yo nunca me atrevo a dar datos tan reales de eso. Yo acabo de llegar del Congreso Latinoamericano de Nutrición, que fue realmente una cosa increíble, y hablábamos de la doble deuda nutricional, ¿no? La desnutrición y la malnutrición, porque ¿qué pasa con la obesidad? Son pacientes malnutridos también. Ujú. No Claro. todos, pero la mayoría son pacientes malnutridos. Volviendo a lo de las causas, esto es una enfermedad multicausal. Sin lugar a duda, tenemos lo que decimos el Big Two, los dos grandes. Puede ser que el sedentarismo y el tema de la alimentación influyan, pero no es la única causa. ¿Sí? Es decir, la industrialización de los alimentos, los ultraprocesados ayudan, pero si vos tenés una buena rutina, si vos dormís bien, si vos haces ejercicio físico, si vos no tenés estrés. Bueno, tiene que ver con una las cosa es condiciones como- de vida, ¿no? Como Es una enfermedad que por el momento no es más alta en un núcleo social que en otro o en una escala económica que en otra, que no Ah, mira, eso es interesantísimo. por ahora ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni adolescentes, ni adultos, ni personas de alto poder o bajo se están salvando. O sea, Sigue ataca a todos. O sea, ataca a creciendo todos. Todo por igual. sigue creciendo. Claro, no hay una correlación entre exponencialmente. mayor, por ejemplo, ingreso de la familia en cuanto a económico
que tengan menor, por ejemplo, mejor No, que y sea eso más es lo flaco, que que te sea hace, más y eso es lo que te hace entender que la alimentación es un factor importantísimo, por supuesto, pero no el único. pero no es lo único, sí. ¿No? Es decir, no es tan gradual y así como una persona que tiene mucho poder adquisitivo tiene la posibilidad de comprar mucho más industrializado, de pedir mucho más delivery, de salir mucho más de farra, de comer muchas cosas altamente calóricas, por ahí la persona de un nivel de clase social más baja tiene una comida más carbograsa, pero por ahí come menos cantidad y Claro. bueno, no, es muy difícil de generar una correlación, pero sí es importante que la gente escuche que hay muchas personas que empiezan a tomar, primero que existen las causas genéticas, ¿no? Es decir, hay personas que tienen más predisposición al exceso de peso que no. Pero eso siempre fue así. O sea, ¿por qué Eso ahora siempre, por qué está eso, aumentando entonces? eso siempre fue así. Después está el ambiente, que cada vez es más obesogénico, que es muy complicado. Después están los fármacos que producen exceso de peso, ¿no? No solo el típico, digamos, que la gente sabe que los corticoides aumentan de peso, los antidepresivos, Sí, también. que ahora se utilizan a escalas muy altas, los antipsicóticos, algunos antihipertensivos. Hay muchos fármacos que generan aumento de peso. Perdón, Virginia, y ahí que mencionás fármacos y hoy hablabas de tratar la patología con farmacología. Y en estos días hay mucho debate por el Ozempic. Sí, ese era un ¿Nos tema. puedes contar qué opinás, qué pasa, qué es? ¿Cuál es, No la, tengo ni ¿Cuál es idea. la verdad de esto también? Sí, Sí, la se sabe. verdad, Porque ustedes se- son científicos, o sea que sabemos que Sí. la verdad no es una opinión mía, Ujú, sino lo que los absolutamente. estudios muestran, ¿no? Eso es importante primero decírselo a la gente, digamos, que cuando reciben información en las redes sociales y demás, segreguen si lo que están haciendo es ver realmente información científica y de calidad o si están escuchando la opinión de cualquiera. Sí, así Ujú. como una historia personal tampoco es trasladable a todo el mundo. Exactamente. Yo me curé de tal cosa, bueno, es Exacto. tu caso personal. Claro. Exacto. Así que los fármacos son fármacos seguros, eficaces, eficientes, que no los estamos probando. ¿Sí? Es decir, algunos de ellos recién acaban de llegar a la Argentina, pero otros los venimos usando hace muchísimos años. Se hizo famoso Ozempic, que además es un fármaco para tratar la diabetes, Claro, la eso droga te iba a es hablar. semaglutide, Sí. pero la familia, que se llaman agonistas del GLP-1, son fármacos que nosotros estamos usando en Argentina, pero hace más de una década. O sea que para mí no es una novedad. ¿Y por qué Liraglutide, esto del porque, Ozempic? bueno, porque cuando lo que se hace semaglutide en Argentina en dosis para obesidad fue aprobado recién el año pasado, en el resto del mundo se usa hace muchos años y son drogas muy efectivas y eficientes. Me parece que pasan varias cosas. Se empieza a provocar el descenso de peso provocado por la medicación, que en realidad el tratamiento de la obesidad no es bajar nada más que de peso, porque cuando vos controlás esto que yo les dije, que es que el tejido adiposo baja de volumen, no solo bajás de peso, que es lo que la gente busca, sino que en realidad bajás la inflamación, bajás el hambre, bajás la preocupación y con eso bajan todas las enfermedades Claro, asociadas. Claro. Totalmente. Inclusive cuando dicen no porque hay mucho crecimiento oncológico, el crecimiento oncológico tiene que ver con el crecimiento que hay en obesidad. Que El- está aumentando los casos de cáncer, La decís. inflamación Ah. crónica es Sí. daño celular. Exacto, Claro. y lo que está pasando con las enfermedades inmunomediadas, por ejemplo, los pacientes con psoriasis, que nosotros trabajamos mucho con AEPSO, que es la Sociedad de Pacientes con Psoriasis, que los pacientes responden a los biológicos mucho menos que cuando los empezás a tratar para la obesidad. Cuando empiezan a tratar para la obesidad, empiezan a responder mejor a la psoriasis, porque dos enfermedades inmunomediadas no es lo mismo que una. Ahí está de vuelta lo que decía de Exacto. tratar de manera integral. De Ujú. Porque tratar si de vos solo manera tratás la integral. obesidad y no tratás lo otro, te No, estás aparte perdiendo hay gran un parte. sinergismo también de las Sí. enfermedades. Una se alimenta de la Y otra. volviendo a lo que me preguntaste de los Ozempic, que recordemos que es un nombre comercial, Sí. ¿no? Y Semaglutida que sería, ¿no? tendríamos que hablar de semaglutide, ahora tenemos también tirzepatide, pero también tenemos liraglutide. Decirle a la gente que tenemos muchos, Más fácil, Ozempic. no solo lo que aparece en las redes Claro. sociales ni en las revistas, que hay médicos muy bien formados en la Argentina, que hay sociedades científicas que nuclean a estos médicos que los pueden atender y que el tratamiento es crónico. Claro. No estamos hablando de usar un Una sola fármaco vez. hasta que te pongas Claro. el vestido o a que te Que bajás saques 10 la kilos foto. y listo. Después Sino que tenés la- el efecto
rebote, ¿no? También. No es efecto No, rebote, no es hay. el comportamiento Claro. de la enfermedad. Claro. Te cuento una anécdota que a claro. la gente le va a gustar. Yo tengo una mamá con Parkinson, por eso hablo siempre del Parkinson. Tiene 88 años, una genia. Ujú. Y cada tanto se desconoce que tiene Parkinson. Hace como un año me dice, yo creo que voy a llamar a la neuróloga y voy a dejar de tomar la levodopa. Porque las Claro. miro a mis hermanas, 4 hermanas mujeres. Temblamos todas igual. No, vos estás temblando igual que ellas porque estás con tratamiento con la dosis máxima de levodopa. Claro. Claro. Si vos dejás la levodopa, Claro. vas a volver a temblar y no solo eso, no vas a poder caminar. ¿Qué hizo Ketty? Dejó la levodopa. Oh, ¿Qué le pasó a Ketty? volvió a temblar. Volvió el temblor. ¿Qué pasa con los pacientes con obesidad? Lo mismo. Sí. Lo mismo. Tenés ¿Cuál que- es el signo de la enfermedad? No el temblor de Ketty, el aumento de peso. ¿Qué pasa cuando dejan el fármaco? No vuelve el temblor, vuelve el peso. Claro. Ujú. No es culpa del paciente que no llegó a la etapa de mantenimiento, que no hizo lo que... Eso es la historia de las dietas, la tenemos que superar, porque esa también es un... O sea, la historia de la dieta y la restricción y de que esto no podés, también es culpable del aumento de exceso de Claro, peso que sí, tenemos. Sí. Cada vez hay más restricción y cada vez tenemos más obesidad. Y evidentemente Ay, ese no es el camino. Nadie hizo la dieta y duró más de Sí, Claro, sí, sí, 6 sí. meses. totalmente. como mucho. muchísimo. Yo me quedaría, y me imagino que yo Sí, venía hablando es- un montón. Nos pasa impresionante. con Vuelvo los invitados, otro pero día. Otro día Ay, volvemos. me Te encantaría, hacemos prometo. una encantaría. columna. Les prometo. Igual para terminar, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados, a ver qué te imaginas vos, que hubiera sido si no hubiera sido médica especialista en obesidad. ¿Qué te hubiera gustado No, hacer? mi mamá dice naciste médica. Ah, Yo, Ya es de vocación. nada, les invito a la gente a escuchar mis podcasts, que son gratuitos. quería decir eso, pasa Sí. el chivo. Son gratuitos, son absolutamente gratuitos, que es una manera de devolverle a la gente todo la generosa que fue la vida conmigo. Pero yo fui una nena que hizo la primer dieta a los 8 años, Ah. que me llevaron a hacer dieta a Alco para la comunión. Con lo cual viví siempre peleada con la comida. Además de que vivía sanando a todos los que tenía alrededor, Ujú. yo estudié medicina para tratar pacientes con exceso de peso. O sea que mi camino fue ir encontrando lo que soy ahora. Mm. Así que no me imagino haber sido otra cosa realmente. Perfecto. Soy Qué hermoso. Decí el una nombre de tu- agradecida. El libro, El, yo y tengo el podcast. el podcast se llama El Podcast de Vir Busnelli. Está Ok. en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y después tienen los libros de difusión para la gente. Uno se llama ¿Es estrés o tu tiroides? El otro se llama ¿Cuánto te pesa tu peso? Y recién acaba de salir el libro Obesidad, que es para profesionales de salud. Ujú. ¿Sí? Que es un libro científico, pero antiestigma, para ver si los mismos profesionales podemos cambiar la forma en la que miramos y tratamos a nuestros pacientes, porque me parece que hace falta médicos más compasivos, más amorosos y que ayuden a hacerle el camino emocional, no que solo pesen al paciente, sino que lo acompañen en sanar de verdad. Muy Buenísimo. Qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias. bueno. Muchísimas Un gracias. placer. Gracias a todos ustedes. Ustedes tienen que Bueno, sí, muchas gracias Vir por estar acá. La verdad, yo me quedé anonadada, como habla esta mujer hermosa. Hermoso, sí. La verdad, Muy muy, bueno. muy, muy interesante todo lo que dice.